¿Hasta dónde llegarías para conseguir un ascenso? En ocasiones, parece que la humanidad se enfrenta siempre a dilemas muy parecidos, y que solo cambia el formato en el que se presentan. Plinio el Joven, en su correspondencia con Trajano, ya hablaba de convecinos que presentaban denuncias anónimas contra otros ciudadanos romanos de una forma algo arbitraria. ¿Te imaginas? Los animales de tu vecino te han estropeado la cosecha. Así que una cartita al procónsul acusándolo de ser cristiano y a vender tomates mientras los leones disfrutan de la merienda. No por nada se dice que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Muy buenas, soy David Oriz y esto es un podcast cualquiera. En esta cara B de la historia del arte vamos a hablar de la ambición, una de esas tuercas del carácter humano que es muy fácil apretar o muy poco o demasiado, y que en distintos momentos históricos alguno iba loco con la llave, pasando roscas como si fueran de plastilina. La Edad Moderna, y más concretamente el llamado Siglo de Oro español, era una de esas fases, donde una naciente burguesía urbana estaba ganando una buena posición social y económica, e incluso desplazando desde el tercer estado el poderío de ciertos sectores de la nobleza y el clero, los 2 estamentos que concentraban los privilegios de la sociedad feudal. Digamos que el ascensor social solo llegaba al primer piso. Y es aquí, en el piso, donde empieza la aventura de nuestro protagonista, un muchacho sevillano nacido en 1599 con el nombre de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, hijo de un humilde notario eclesiástico de ascendencia portuguesa y de la hija de un calcetero. Sin embargo, a día de hoy, y apúntatelo luego porque vamos a volver sobre esto, se le reconoce cierta hidalguía en su árbol genealógico. Que conste, ser hidalgo en la intrincada nobleza española no era algo tan guay como pudiera parecer. Un noble sin terrenos no tenía nada sobre lo que recaudar, pero tampoco podría trabajar por su condición de noble. Así que tenían que conformarse con vivir de las rentas de algún familiar y de salir a la calle con un palillo en la boca como muestra de estatus. Porque resulta que por aquel entonces, si tenías un palillo en la boca, era porque habías comido carne. No es que supieras más de fútbol que el entrenador del Madrid. Diego Velázquez, como acabaría por hacerse llamar, no tuvo unos orígenes malos del todo, teniendo en cuenta la de maravillas que te podía deparar el feudalismo, pero sí que fueron muy modestos, situación a la que convertirse en el mayor de 8 hermanos no contribuyó precisamente para bien. Su padre, de hecho, no tardó en encasquetarlo, y en 1611 el pequeño Diego ya estaba doblando el lomo en el taller del pintor Francisco Pacheco. Este detalle también te convendría mantenerlo en la sesera, porque va a ser muy importante cuando le demos la vuelta a la cinta y nos pongamos con la cara B. Bueno, Velázquez entra como aprendiz al taller de Pacheco, y digamos que no se le daba del todo mal el tema de la pintura. En 1617 ya se había convertido en miembro de pleno derecho del gremio de pintores de Sevilla. Se conoce que Pacheco tenía una faceta de teórico muy marcada, era muy rata de biblioteca, lo cual aportó mucho al bagaje del bueno de Velázquez, aunque todo apunta a que en realidad aprendió más aún de su hija, Juana Pacheco, ya que un año después de consagrarse como pintor se casó con ella. Lo llamativo de su formación, sin embargo, es que la influencia de su maestro no actuó como cabría esperarse, ya que sus primeros cuadros eran más bien todo lo contrario al gusto clasicista de Pacheco. El uso del claroscuro, el naturalismo marcado en el retrato casi hiperrealista y las composiciones de línea abierta se inclinaban mucho más a las nuevas tendencias del momento cercanas al tenebrismo, casi como inspiradas en un Caravaggio al que ni siquiera conocía en ese momento. Y gracias a esa pintura novedosa, nuestro protagonista empezó a hacerse un nombre en la ciudad, ya que su trabajo no tenía con qué compararse. Algo después, en 1622, el conde duque de Olivares, que era una especie de versión renacentista de un Návalos, un Bárcenas, una cosa así, se convierte en el valido del rey Felipe IV, y Francisco Pacheco, que tenía bastantes contactos, los aprovecha para conseguir que su flamante y talentoso yerno tomara contacto con él. Un buen padrino genera una buena boda. Esto permitió a Velázquez viajar a Madrid y visitar las colecciones reales, lo cual
le abrió un poco el tercer ojo. Tiziano, Tintoretto, un montón de cuadros que ni siquiera existen a día de hoy porque fueron pasto de las llamas un siglo después, en el incendio del Alcázar de Madrid de 1734. Velázquez no solo aprovechó para enriquecer sus influencias, también paseó un poco sus obras por la corte, realizando trabajos que acabaron por llegar a oídos y ojos del rey. Felipe IV quedó muy impresionado con el pintor sevillano, y tan solo un año después ya había ordenado su traslado a Madrid para que ejerciera como pintor real. Aquí, Velázquez seguía siendo innovador para su tiempo, incluso en Madrid. Todavía no había conocido la pintura de Caravaggio de primera mano, pero el estilo de sus claroscuros en sus primeras obras tenía muchas similitudes con él. Era muy, pero que muy rompedor, y eso hizo que destacara muy rápido, incluso en la propia capital. Aún así, en este momento de la historia siempre llega un punto, en la carrera de todo pintor, en el que acaba yéndose a Italia a que le curtan un poco el lomo. Italia fue, hasta bien entrado el siglo XVIII, el principal foco artístico europeo, que es cuando Francia toma la delantera, y Velázquez, en ese momento, no podía dejar pasar esa oportunidad. Estamos hablando de una persona que, como comenté en el episodio de Estudio Ghibli, así un poco off topic, se pasó la mitad de su vida aprendiendo el oficio. Ni siquiera ya establecido en la corte dejó de aprender y de buscar nuevas influencias, y en 1628, cuando el pintor flamenco Peter Paul Rubens visita Madrid, la carrera de Velázquez llega a un nuevo hito. Al fin, esa serie de novedades que él solo podía intuir, en base a su percepción, a su instinto, se convierten en una realidad tangible, que otros ya estaban poniendo en práctica y desarrollando aún más. Además del impacto que supone conocer a un ídolo, aquí pasa un poco como cuando un futbolista suena para un equipo grande, que los compañeros de selección que son de ese equipo le van comiendo la oreja. No está del todo esclarecido si la visita de Rubens fue el punto de inflexión definitivo o si solo fue otro empujón más a algo que llevaba ya un tiempo barruntando, pero lo que está claro es que un año después, con el permiso de Felipe IV, Velázquez viaja por fin a Italia, con 2 años de sueldo en la bolsa y al salvoconducto real para cacharrear por donde quisiera. Como diría su jefe, así se las ponían a mi abuelo. Esta etapa coincide con la elaboración de nuevas obras con temas relacionados con la mitología clásica, como el triunfo de Baco, más o menos en los albores de su primera experiencia en el país de la bota, o la fragua de Vulcano, ya con el pintor haciendo el Aníbal Official Tour. Sin embargo, el punto álgido de esta visita es la pintura que realiza de los jardines de la Villa Medici, que hace al natural, en la propia localización, casi al estilo que más de 2 siglos después usarían los pintores impresionistas. Esta experiencia, su año en Italia, supone el salto definitivo en la carrera del pintor. Ya ha superado ese tenebrismo inicial del que hablábamos antes, mejora la composición espacial, ya no parece que los dibujos o los cuerpos salgan de las sombras a lo bruto, y la disposición de las figuras también cambia, conservando también la precisión de su dibujo y el naturalismo. Este viaje era un caso anómalo. Lo normal era que los pintores se las apañaran un poco como pudieran para visitar Italia al finalizar su formación en el taller que estuvieran, y allí solían comprender un poco que estaban en pañales. Pero Velázquez era un caso distinto. Llegaba como pintor real, ya consagrado, y con el salvoconducto de Felipe IV, por lo que se le abrieron muchas puertas con las que otros colegas de profesión no pudieron ni soñar en sus particulares Erasmus. Así que allí contempla de primera mano obras de los grandes maestros del Renacimiento y del primer barroco, como el propio Caravaggio, cuya influencia indirecta le había marcado tanto. También visita las estancias vaticanas e incluso conoce a José de Ribera en Nápoles antes de regresar a Madrid y reincorporarse al Tajo. Y durante el tiempo que pasa, desde su regreso a Madrid en 1630 hasta su segundo viaje a Italia, casi 20 años después, en 1649, se produce el gran periodo de madurez de Velázquez en la corte. Bajo el encargo directo del rey, realizó varias pinturas para el Palacio del Buen Retiro y la Torre de la Parada,
incluyendo, además de sus retratos ecuestres de la familia real, el monumental y detallado cuadro de las lanzas, que mostraba el pasaje bélico de la rendición de Breda, en un lienzo de más de 3 metros cuadrados, que viene a ser más o menos el endgame de su época. Para 1643 ya era ayuda de cámara del monarca, y prácticamente una leyenda viva del mundo de la pintura. Lo que él sintió cuando conoció a Rubens lo sentían pintores de toda Europa cuando lo conocían a él. Y es con estas que ya en su plenitud se vuelve para Italia, donde se convierte en miembro de la Academia de San Lucas y de la Congregación de los Virtuosos, para la que expone en el Panteón su retrato de Juan de Pareja, que además de ser un notable pintor barroco, era, en ese momento, el esclavo de Velázquez. Sí, como suena, maestro y todo lo que quieras, pero el tema laboral lo llevaba un poco regu. Vamos a dejar a un lado el relativismo histórico para centrarnos en el que fue el mayor reto de la carrera de Velázquez hasta el momento. Después del retrato de Juan de Pareja y un poco a raíz de ello, le surge la oportunidad de retratar al Papa Inocencio X. Sí, el tipo que se declaró en contra de la paz de Westfalia, si es que los papas son todos unos pacifistas. El trabajo fue, para el artista sevillano, como un reto, ya que se encontraba en la posición de los grandes maestros a los que tanto había admirado y estudiado. Se preguntó muchísimas veces si sería capaz durante todo el trabajo, si estaría a la altura. Pero vaya que sí cumplió. Se cuenta que el propio Papa, al ver la obra terminada, pronunció las palabras «demasiado verdadero». Y de hecho se ha llegado a mencionar que este retrato es uno de los más grandes de la historia de la pintura. Velázquez, a raíz de esto, se convierte en una rockstar, en una estrella incontestable para la curia y para la alta sociedad italiana, y ya todo era un poco píntame como a uno de tus papas romanos. Incluso se rumorea que dejó por allí algún recuerdo en forma de hijo ilegítimo. Velázquez, en cualquier caso, regresa a Madrid, donde tenía una cita con la eternidad, para poner el broche de oro a toda una vida afincado en la excelencia pictórica. Joder, qué bien hablo. Allí, a finales de la década y casi en el ocaso de su vida, elabora dos de sus más grandes obras, como son, por un lado, una compleja composición con cierto aire costumbrista que recupera un poco la fábula de Aracne. De hecho, literalmente recupera la fábula de Aracne, no sé por qué he dicho un poco. El título de esta obra es Las hilanderas, en la que juega con la profundidad de una forma espectacular. Por otro lado, hace un retrato de la familia real, donde se saca de la manga el primer selfie de la historia, y sin palo. En una escena aparentemente desenfadada, como si fuera el momento de relajación y tranquilidad previo a la propia elaboración del retrato, se ve a la infanta Margarita de Austria, junto con sus sirvientas y algunas personas de la corte y animales de compañía, just hanging around mientras Velázquez le da un repaso al lienzo, y de fondo, desde la puerta, la posible figura del rey observa al contraluz. Se trata de una composición nunca antes vista, como si hubiera conseguido atrapar un fotograma exacto de la vida de todas las personas que aparecen retratadas, una cámara sacando una instantánea desde el fondo de la sala, interactuando con el público a través del lienzo. Un Inception al óleo, un momento de esos de Jim mirando de reojo a la cámara, un David Lynch del siglo de oro si lo prefieres. Con las meninas, Velázquez hace una cosa aparentemente imposible de hacer en la pintura hasta entonces: romper la cuarta pared. Y ahora que hemos dado un rápido viaje por su vida, vamos con una cara B de la historia de Velázquez, con el objeto de este pequeño episodio, y que responderá a la pregunta que hemos hecho nada más empezar: ¿hasta dónde llegarías por un ascenso? Te comenté que te quedaras con un par de datos del principio. Por un lado, que la familia de Velázquez era bastante humilde. Por otro, que su padre se lo encasquetó a Francisco Pacheco, que lo puso rápido a tensar lienzos, moler colores y limpiar pinceles. En 1659, al final de su vida, Diego Velázquez recibió el hábito de la Orden de Santiago. Sí, la Cruz de Santiago, que nadie tiene claro por qué tiene pintada en el pecho en las meninas si todavía no la había recibido, y que se rumorea que pudo pintar su gran amigo y mecenas, Felipe IV. El caso es que esto otorgaba al pintor sevillano la condición de nobleza,
un salto estamental que no estuvo exento de polémica. Resulta que, ¡oh, sorpresa!, la nobleza y trabajar como que no casaban. Por eso mismo, a nivel social, la consideración de pintura y de escultura como artes estuvieron muy en entredicho hasta cierto momento de la historia. La ideología dominante de la Edad Moderna está muy ligada a la filosofía platónica, que establece una diferencia muy clara entre el mundo de lo sensible, la materia, y el mundo de lo inteligible, más elevado, puro, asociado a la idea de bien, que luego se encuentra un trasunto en la idea de Dios, es decir, el mundo de las ideas. Tenemos que tener claro que toda esta herencia platónica es recuperada por Tomás de Aquino, que es uno de los grandes transcriptores de toda esta corriente filosófica a un entorno eclesiástico. La nobleza, un poco siguiendo la línea de toda esta corriente, estaba más asentada en ese derecho divino que sustentaba su posición, se había legitimado así. Y en España estaba exenta del trabajo. En otros países no, aunque tampoco es que hicieran la hostia, pero en España estaban totalmente exentas del trabajo. Y esto, aunque no lo parezca, era un verdadero problema para los hidalgos, ya que no tenían prácticamente ni agujeros en los bolsillos, pero aún así su condición les impedía doblar el espinazo. Recordemos que el padre de Velázquez ejerció un trabajo de notario eclesiástico, lo cual nos quiere sugerir que de hidalgo en ese momento tenía poco. ¿Y pues qué onda con esto, pa? Que, del mismo modo que ser noble te impedía trabajar, trabajar te impedía ser noble. Bueno, trabajar entre otras muchísimas cosas. Velázquez, cuando fue propuesto por el rey para la imposición de la Cruz de Santiago, se encontró con dos problemas logísticos claros. Uno, que se había pasado unos buenos años de mozo doblando el espinazo en un taller, es decir, haciendo trabajos serviles. ¿Cómo una persona así podría convertirse en noble? Y el otro, que su padre era un inmigrante portugués con un trabajo precario para el clero sevillano, que tenía 7 hermanos y que su abuelo materno era calcetero. Era prácticamente un Weasley. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, para que el gran maestro pudiera obtener esa distinción, se preparó una especie de juicio sumario, a cargo del Consejo de Órdenes, en el que se intentaron recopilar pruebas de la supuesta nobleza de Velázquez. Era un poco el justificar la compra del título con un «ah, sí, que su tía abuela era marquesa», sí. Francisco Pacheco ya había muerto 15 años antes, así que lo tenía bastante crudo para testificar a favor de Velázquez sobre las actividades que había realizado en el taller. Pero varios amigos de Velázquez en su etapa sevillana sí que estuvieron dispuestos a testificar que no, que Velázquez no había hecho más que estudiar durante los casi 7 años que se pasó en el taller, que se dedicaba a repasar tratados, charlar con su maestro y elaborar composiciones. Vamos, que era del equipo de los genios desde chiquitito. El otro problema, el de que su familia, pues en realidad no era noble, era un poco más complicado de resolver. La única carga probatoria de la hidalguía de su familia se basó en que en torno a 1610 se les empieza a devolver un impuesto grabado a la carne en la ciudad de Sevilla al tercer estado. Con eso, el Consejo de Órdenes, en 1659, emite una resolución en la que dicen más o menos que vale, que le pasan lo de que no ha dado un palo al agua de joven y que solo se ha dedicado a pintar, que se creen que aprendió a dibujar, a usar el color y demás fundamentos de la profesión porque le cayó un rayo de inspiración divina. Pero que lo de que sus abuelos eran nobles, pues como que no. Al final, después de recurrir al noble arte de la política, es decir, a mentir todo lo que pudieron para intentar pasar el tribunal, a Felipe IV le tocó recurrir a otra clásica estrategia: pedir un favor. Pedir un favor, en este caso, al Papa Alejandro VII, para que dispensara una bula que permitiera puentear esa falta de nobleza probada en los orígenes de Velázquez y que por fin pudiera convertirle en caballero de Santiago. Es curioso, ¿verdad? Y luego dicen que el trabajo dignifica. En cualquier caso, los orígenes de Velázquez poco importan a la hora de examinar su genialidad como artista. No podemos negar que nos encontramos ante uno de esos fenómenos que aparecen como mucho, y siendo muy generosos, una vez por cada siglo.
Al final poco importa si la historia quiso negar su etapa como aprendiz, sus años de juventud y sus esfuerzos en el taller de Pacheco, sin el cual además tal vez ni siquiera habría podido alcanzar esa gloria que, vista su obra, sí que merecía alcanzar. Lo que de verdad importa de Velázquez es, a fin de cuentas, su legado. Ese que consiguió gracias a ese típico tríptico del mundo del crimen, es decir, el móvil, los medios y la oportunidad. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías para alcanzar la gloria? Verá, a menudo las cosas no son como queremos. Y usted lo sabe bien, ¿no? No vive la vida que le gustaría vivir, ni con quién le gustaría vivirla. Nosotros le estamos ofreciendo otra. Poco común, sí. Pero otra. Entonces, ¿o trabajo para ustedes? O ingresa en un psiquiátrico. Aquí tenéis. Gracias. Son ellos. Son exactamente ellos. Es muy bueno. No va a ser bueno el jodido, Velázquez.